Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 14. Jonatán ataca a los filisteos. Este capítulo continúa el tema que viene desarrollándose en el capítulo anterior. Saúl se encuentra a punto de enfrentarse contra los filisteos con un ejército disminuido y además desanimado y temeroso. Por su parte, los filisteos eran un ejército numeroso y bien armado. Saúl no pudo inspirar a su gente, pese a que se apresuró e imprudentemente ofreció sacrificios y no esperó las instrucciones de Samuel. El profeta, al ver la actitud de Saúl, que no se arrepiente de lo hecho, sino que culpa al profeta, sentencia que el reinado de Saúl terminará y pasará otro que esté conforme al corazón de Dios. Solo un milagro podía salvar a Israel de una derrota en esta batalla tan desigual, y es lo que vamos a estudiar en el capítulo 14. La primera parte son los versículos 1 al 14 y se describe la hazaña de Jonatán. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Recordemos que Jonatán había tomado la iniciativa anteriormente de enfrentar a los filisteos, y Saúl dividió sus fuerzas y su pequeño ejército lo dividió en que a Jonatán, hijo de Saúl, se le dijo que custodiara a Gabaa. Recordemos que Samuel se había ido en dirección a Ramá, pero permaneció en Gabaa. Saúl no sabía qué hacer, se sentía derrotado y además con un ejército desanimado y temeroso. Es interesante que a medida que estudiamos este capítulo entenderemos que Dios procura convencer a los israelitas de que necesitaban depender de Él. El sigilo de Jonatán es una clara evidencia de su fe en Dios a pesar del rechazo de Saúl en Gilgal. Lo que comúnmente se consideraría como una temeridad se convierte en una poderosa prueba de la acción de la divina providencia. El Señor usó cada prueba material posible para convencer a un pueblo que ignoraba el amor que le tenía y que todas las cosas son posibles para quienes anhelan ser liberados del yugo del pecado. Jonatán toma la iniciativa de ir a la guarnición de los filisteos sin hacerlo saber a su padre. Sigamos el relato en los versículos 4 al 7. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte, hacia Micmas, y el segundo al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve pues, aquí estoy a tu disposición. El ejército de los filisteos que estaba cerca de Gabaa se encontraba en un alto rodeado de peñascos que hacía casi imposible que un ejército avanzara contra ellos. Sin embargo, Jonatán siente el impulso de ir y hace algo especial. Y lo interesante es que Jonatán no depende de su propia armadura, como del poder ilimitado de Dios. Dios puede vencer con muchos o con pocos. Ese es el reconocimiento que Dios puede obrar por encima de las circunstancias. Ahí demuestra Jonatán su fe en Dios. Elena de White comenta: a causa del pecado de presunción cometido por Saúl al presentar su sacrificio, el Señor no quiso darle el honor de vencer a los filisteos. Jonatán,
el hijo del rey, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Movido por un impulso divino, propuso a su escudero que hiciera un ataque secreto contra el campamento del enemigo. Quizá, dijo él, hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 674. Así que fue Dios quien le inspiró a hacer esta batalla, y él solo usó lo que tenía a la mano, y Dios bendijo su humilde dependencia del cielo. Esta sería una lección para Saúl y todo Israel, y es para nosotros una lección también, un llamado a entender que la salvación es un asunto de elección y acciones individuales. El relato nos dice lo que Jonatán pensaba hacer, versículos 8 al 12. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a donde están ellos. Pero si nos dicen, subid hacia nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Los dos se dejaron ver por la guarnición de los filisteos, y estos dijeron: mirad a los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paje de arma, les dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube detrás de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. De la misma manera que Gedeón, que antes de enfrentar a los madianitas pidió una señal de confirmación para tener la seguridad que el Señor le acompañaba, de la misma manera Jonatán puso una señal. La respuesta que dieran los filisteos determinará si Dios era quien le estaba guiando o no, y que escalar esos muros y enfrentar a un ejército bien armado no era una proeza fácil, pero Jonatán y su paje de armas sabía que con Dios todo era posible. Miremos lo que dicen los versículos 13 y 14. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, seguido de su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba detrás de él, los remataba. En esa primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, cayeron como 20 hombres, y todo en el espacio de una media yugada de tierra. Una vez confirmada que Dios les estaba acompañando, Jonatán hizo lo que parecía imposible. Subió el peñasco y atacó a los filisteos y dio muerte a los que se enfrentaron en ese momento. Esta osadía de Jonatán demostraba que con Dios todo es posible. Veamos el siguiente comentario. Estos dos hombres demostraron que procedían movidos por la influencia de las órdenes de un general que era más que humano. En apariencia, los riesgos que corrían eran temerarios y contrarios a todas las leyes militares. Pero el proceder de Jonatán no se debía a una temeridad humana. No dependía de lo que él y su escudero pudieran hacer. Era el instrumento que Dios usaba a favor de su pueblo Israel. Trazaron sus planes y confiaron su causa en las manos de Dios. Avanzarían si los ejércitos de los filisteos los desafiaban. Si decía, venid, se adelantarían. Esta era su señal y los ángeles de Dios les dieron éxito. Avanzaron diciendo, quizás haga algo Jehová por nosotros. Esto está en el Youth Instructor del 24 de noviembre de 1898. Jonatán era un instrumento en las manos de Dios para hacer que Israel entendiera que Dios es quien da la victoria, que Dios es quien conquista y que Israel debe aprender a depender de ese Dios todopoderoso y no en la fuerza del hombre. No quedaba duda que el ejército del cielo estaba acompañando a Jonatán. Esto inspiró el resto de Israel y Saúl a realizar un ataque general contra los filisteos. Esta es la sección que va del versículo 15 al 23. Leamos los versículos 15 al 17. Cundió el pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido la avanzada también los asaltó el pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Iba de un lado a otro y se dispersaba. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él,
pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Lo que ocurrió por este medio es que hubo un tremendo terror en el campamento de los filisteos, como si estuvieran en huida en medio de una batalla. Elena de White describe lo que pasó. Los ángeles del cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante, pelearon a su lado y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció las muestras de ayuda divina y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba por el libramiento de Israel. Un gran terror se apoderó de la hueste enemiga, tanto en el campo de batalla como en la guarnición. En la confusión que siguió, tomando equivocadamente a sus propios soldados como enemigos, los filisteos comenzaron a matarse mutuamente. Libro Patriarcas y Profetas, página 675. Este ruido de batalla llegó hasta el campamento donde estaba Saúl y se preguntaron qué pasaba. Saúl inmediatamente pasaba revista para ver quién faltaba y le dijeron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Entendieron que la batalla había empezado. Veamos lo que hizo Saúl, versículos 18 al 23. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo cada vez más. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Luego Saúl reunió a todo el pueblo que con él estaba y llegaron hasta el lugar de batalla. Allí vieron que cada uno había desenvainado su espada contra su compañero y que había gran confusión. Los hebreos que desde tiempo antes habían estado con los filisteos y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, también los persiguieron en aquella batalla que se extendió hasta Bet-Aven. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Saúl inmediatamente tuvo una reacción interesante: consultar al Señor sobre lo que debía hacer. Pero cuando ve lo que está pasando y la tarea que tenía de aprovechar esa confusión para dar un golpe certero contra el enemigo, le dijo al sacerdote que no consultara a Jehová. Quizás consideró que era perder el tiempo, pero si se hubiera dedicado el tiempo para consultar a Jehová, hubiese evitado muchas de las dificultades que tuvo para afrontar el ejército de Israel durante las horas siguientes, y las victorias sobre el enemigo hubieran sido completas. En este caso, el apresuramiento ocasionó perjuicios. Muchas veces consideramos que el tiempo dedicado a hablar con Dios puede ser tiempo perdido cuando deberíamos entrar en acción sin demora. Es cierto que debemos ser eficientes en nuestro trabajo, pero el tiempo que dedicamos a conocer a Dios y su voluntad es la mejor inversión que podemos hacer para alcanzar el verdadero éxito. Debemos aprender a confiar en la dirección divina como lo hacía Jesús, que dedicaba tiempo para conocer la voluntad del Padre. Debemos saber lo mismo y conocer más y más a nuestro Creador y su voluntad hacia nosotros. Saúl entonces sale del campo de batalla y se le unieron muchos de los que habían desertado. Cuando llegaron vieron cómo los filisteos se estaban matando los unos a los otros. Aprovecharon la situación y entraron en batalla, y los filisteos fueron derrotados. Pero el autor del relato dice: así salvó Jehová aquel día a Israel. Esta historia nos muestra el notable ejemplo del poder divino que coopera con el esfuerzo humano. Jonatán deseaba ser libre de la opresión de los filisteos, puso su confianza en Dios y tuvo que el Señor, la seguridad de que el Señor lo iba a guiar, y entonces se dispone a ir a la batalla. Y Dios estaba con él, concediéndole la victoria. Todo lo ocurrido evidenciaba que Dios estaba guiando a Jonatán, a su escudero. A esa confianza se le añadió el regreso de los que se habían desertado, la manera en que cómo el Señor obró, la confusión, el terremoto, todo eso fue obra del Dios eterno, y Él es quien debe recibir toda la honra.
La siguiente parte del relato son los versículos 24 al 30 y describe el temerario juramento que hizo Saúl. Leamos el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Y nadie había probado bocado. Saúl estaba ahora tratando de quedar bien, porque ya no pensaba en que la victoria fuera del Señor, sino solo en que él pudiera vengarse de sus enemigos, tratando de mostrar un celo equivocado. Hizo un juramento sin haber consultado con Dios primero. Es la segunda vez en este relato que nos dice que Saúl actuó apresuradamente sin consultar al Señor. Él entonces impuso una tremenda carga a su ejército. Parece que Saúl había perdido la humildad y aparecieron ese falso celo, un orgullo secreto y un abuso de autoridad. Esto es lo que llevaría a la ruina. En este momento no tuvo consideración de sus soldados e hizo un juramento innecesario. Elena de White explica: ya se había ganado la victoria, sin el conocimiento ni la cooperación de Saúl, pero él esperaba distinguirse mediante la destrucción total del ejército derrotado. La orden de no comer fue motivada por una ambición egoísta y demostraba que el rey era indiferente a las necesidades de su pueblo cuando ellas contrariaban su deseo de ensalzamiento propio. Y al confirmar esta prohibición mediante un juramento solemne, demostró Saúl que era profano a la vez que temerario. Las palabras mismas de la maldición atestiguan que el celo de Saúl era en favor suyo y no para gloria de Dios. Declaró que su propósito no era que el Señor fuese vengado de sus enemigos, sino que haya tomado venganza de mis enemigos. Libro Patriarcas y Profetas, página 676. Qué terrible es cuando nosotros actuamos guiados por sentimientos negativos y nos dejamos guiar por el deseo de una venganza y no prestar atención a los consejos divinos. Veamos la situación compleja en que estaban los soldados. Versículos 25 al 27. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara, porque el pueblo temía el juramento. Jonatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se le aclararon los ojos. Los soldados pasaron por un lugar donde había alimento silvestre, había miel disponible para hacer comida, pero ellos eran leales al rey y además tenían temor del juramento que se había hecho. Tenían hambre, estaban agotados, necesitaban alivio, pero le fue impuesta una terrible carga. Jonatán, por su parte, pasó por el mismo lugar. No conocía de la orden ni del juramento que había hecho Saúl, así que alargó su mano y comió, y esto le fortaleció para seguir adelante. Entonces, después de que hace esto, fue informado de lo que estaba pasando. Versículos 28 al 30. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos? Jonatán estaba extrañado de la actitud de los soldados que no comían miel. Se dibujaba en su rostro la necesidad de alimento, pero no comían. Así que le contaron lo del juramento. Y Jonatán reconoce que Saúl no estaba contribuyendo al bienestar de los soldados. Reconoce que si comieran algo de alimento, aunque sea lo que le habían arrebatado los filisteos, pues hubieran tenido más fuerzas y la lucha contra los filisteos habría sido más contundente. Así que como Jonatán no había jurado nada, no sentía que era su deber obedecer una orden tan absurda. El siguiente comentario nos muestra cuán contrario a la voluntad de Dios actuaba Saúl
ya que la miel fue provista por Dios. Miremos lo que Elena de White dice al respecto. El apresurado juramento de Saúl tuvo origen humano, no fue inspirado por Dios, y Dios se disgustó por él. Jonatán y su escudero se habían debilitado por el hambre y los hombres mediante los cuales Dios había efectuado la liberación de Israel ese día. El pueblo también estaba cansado y hambriento. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Esa miel realmente fue provista por Dios. Deseaba que los ejércitos de Israel participaran de ese alimento y recibieran fuerza. Pero Saúl, que no estaba bajo la dirección de Dios, había interpuesto su apresurado juramento. Esto está en el Youth Instructor del 1 de diciembre del año 1898. Una restricción que no contribuía en nada para la victoria. Esto es por supuesto una llamada de atención para los filisteos. Debemos tener cuidado de colocar restricciones que no benefician a nadie y que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. A veces ponemos cargas tan pesadas sobre los demás que Dios no aprueba. Elena de White llama la atención al decir: hay muchos que consideran livianamente las pruebas que Dios ha dado y se atribuyen la responsabilidad de crear pruebas y prohibiciones que, como lo hizo Saúl, deshonran a Dios y perjudican a los hombres. Esto está en Sign of the Times del 1 de junio de 1888. No pongamos más normas y leyes donde Dios no las ha puesto. Tengamos cuidado de convertirnos como Saúl en instrumentos de tropiezo. Esta decisión equivocada de Saúl trajo un resultado negativo, no justificable, en la manera en que después actuaron los soldados al faltar al ritual ordenado por Dios. Estaban tan desesperados por el hambre que actuaron apresuradamente también. Leamos los versículos 31 al 35. Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Jehová porque come carne con sangre. Él dijo: vosotros habéis sido infieles. Rodadme ahora acá una piedra grande. Esparcíos por el pueblo, añadió, y deciles que me traiga cada uno su vaca y cada cual su oveja. Degolladlas aquí y comed, sin pecar contra Jehová por comer la carne con la sangre. Aquella noche cada uno llevó su propio buey y lo sacrificaron allí. Edificó Saúl un altar a Jehová, y ese fue el primero que edificó a Jehová. Según lo que se considera en el relato, es que el ataque de Jonatán fue temprano, y el ejército de Saúl hizo un gran esfuerzo durante todo el día, no solo por el trayecto de su desplazamiento, sino por el ataque sorpresa a los filisteos. Después de esto debían recoger todos los despojos. Este no era un ejército bien entrenado, sino muchos de ellos eran agricultores indisciplinados que tan pronto terminaron las horas de las restricciones impuestas por Saúl, se abalanzaron en busca de alimentos y tomaron vacas y ovejas y becerros y los mataron, y no tomaron las medidas previstas por la ley para el consumo de carne. Comieron carne con su sangre. Su deserción era grande. Elena de White describe: la prohibición dio lugar a que el pueblo violase el mandamiento de Dios. Habían estado peleando todo el día y se sentían débiles por falta de alimento, y tan pronto como terminaron las horas abarcadas por la restricción, cayeron sobre el botín de guerra y devoraron carne con sangre, violando así la ley que prohibía comer carne con sangre. Esto es Patriarcas y Profetas, página 676. Las decisiones de Saúl estaban llevando al pueblo a una situación de desespero. Tan pronto le llegó la noticia a Saúl de que estaban pasando por alto las indicaciones divinas, mostrando una preocupación por la violación de las leyes ceremoniales, decide entonces dar otra orden: que le traiga cada uno su vaca y oveja y sacrifique debidamente y coman sin pecar. Cuán diferente habría sido la historia si Saúl hubiese reflexionado unos momentos antes de dar tremenda restricción del pueblo, si hubiera evitado que el pueblo cometiera tal pecado.
Estaba preocupado por las ceremonias externas, pero estaba en ese momento alejado de la voluntad de Dios. Lo único que debía hacer Saúl era buscar humildemente al Señor. A veces no se justifican los pecados o los errores que se cometen, pero a veces muchos de estos errores se hubieran evitado si se hubieran tomado decisiones previas sabiamente. Una vez más, Saúl actúa apresuradamente y esto trae el desagrado divino. Entonces se busca un culpable y ahora el culpable es Jonatán. Esta es la sección que va del versículo 36 hasta el 44. Leamos los versículos 36 y 37. Dice: dijo Saúl: descendamos esta noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, no dejaremos de ello ninguno. Ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl comprendió que se le escapaba una oportunidad valiosa para acabar con los filisteos, y recordando el ataque de Gedeón, que fue de noche, sugirió hacer lo mismo. El pueblo estuvo de acuerdo, pero el sacerdote le dijo: acerquémonos aquí a Dios, es decir, consultemos al Señor. Evidentemente el rey se había equivocado al no buscar el consejo divino más temprano ese día. Pero Jehová, dice, después de que le consultaron, no le respondió absolutamente nada. Hubo silencio. Entonces Saúl empieza a buscar un culpable, versículos 38 y 39. Entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, averiguad y ved en qué ha consistido este pecado de hoy. Vive Jehová, que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo aquí quien le respondiera. Se interpretó el silencio de Dios como muestra de su desagrado. Por eso Saúl, en vez de reconocer su falta como líder, empieza a mirar a los demás y a buscar un culpable. Hay un interesante comentario de Elena de White que dice: cuando el pueblo hubo satisfecho su hambre, Saúl propuso continuar la persecución esa noche, pero el sacerdote sugirió que sería más sabio consultar primero con Dios. Esto se hizo en la forma acostumbrada, pero no hubo respuesta. Considerando este silencio como una prueba del desagrado del Señor, Saúl se propuso descubrir la causa. Si hubiese comprendido debidamente la pecaminosidad de su propia conducta, habría llegado a la conclusión de que él mismo era el culpable. Pero al no discernir esto, dio orden de que el asunto se decidiera por sorteo. Esto está en Sign of the Times del 17 de agosto del año 1882. Es más fácil pensar que otros tienen la culpa y no revisar nuestros propios errores y arrepentirnos antes que sea tarde. Saúl entonces propone que se echen suertes, versículos 40 al 44. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Haz lo que bien te parezca, respondió el pueblo a Saúl. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel, da a conocer la verdad. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. El pueblo quedó libre. Saúl dijo: echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Jonatán respondió: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl le dijo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago morir, Jonatán. Al estudiar esta historia podemos ver reflejada la actitud de los hombres frente al pecado y el error. En vez de reconocer su falta, trata de ocultarla y sembrar dudas en la conducta de otros. En este caso, Saúl no reconoce su falta y trata de encubrir sus sentimientos de culpabilidad. Trata de sembrar dudas sobre su hijo Jonatán, a quien Dios había usado claramente. Se echaron suertes y el pueblo quedó libre de culpabilidad. Entonces la suerte quedó entre Saúl y Jonatán y finalmente cayó sobre Jonatán. ¿Por qué permitió Dios que la suerte cayera
sobre el inocente y no sobre Saúl, el verdadero culpable? Es claro que Dios no estaba de acuerdo con el proceder de Saúl ni con sus juramentos, y con seguridad podemos decir que tampoco estaba de acuerdo con la ejecución de ese juramento. ¿Pero por qué cayó sobre Jonatán? De esta manera lo que Dios hacía era mostrar el mal proceder de Saúl, que había comenzado su reinado con humildad, pero al buscar justificación propia y está perdiendo la esperanza. Jonatán, por su parte, confiesa su falta al comer miel, pero muestra que su vida ha sido guiada por Dios. Y dice, ¿y he de morir por eso? Jonatán se somete al juicio de su padre. Entonces Saúl, con aparente facilidad, pronunció sentencia. Jonatán había confesado su falta en una orden que no era la mejor, pero Saúl, en vez de enmendar las cosas, muestra un celo desmedido, mientras que en su interior sabía que era su falta moral, su falta de una verdadera relación con Dios, lo que desató este problema. Pero él no estaba dispuesto a reconocerlo, y mucho menos delante del pueblo. Endureció su sentencia contra su propio hijo. Pero Saúl no pudo ejecutar la sentencia porque el pueblo reaccionó en favor de Jonatán. Leamos los versículos 45 y 46. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, al que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. El pueblo se dio cuenta del error que estaba a punto de cometerse y no lo iba a permitir. Claramente Jonatán había sido un instrumento divino para lograr esta victoria. Era evidencia de que Dios estaba con Jonatán. La honradez, integridad y la fe de Jonatán eran cualidades sumamente necesarias en esa hora de la historia de Israel. Ni siquiera Saúl podía quebrantar los límites fijados por el Espíritu Santo. Esta historia tiene una advertencia que debemos considerar como una lección para todos nosotros. Elena de White comenta: los que están más dispuestos a excusarse o justificarse en el pecado son a menudo los más severos para juzgar y condenar a los demás. Muchos, como Saúl, atraen sobre sí el desagrado de Dios, pero rechazan los consejos y menosprecian las reprensiones. Aun cuando estaban convencidos de que el Señor no está con ellos, se niegan a ver en sí mismos la causa de su dificultad. Albergan un espíritu orgulloso y jactancioso, y mientras se entregan a juzgar y reconvenir cruel y severamente a otros que son mejores que ellos. Sería bueno que cuantos se constituyen en jueces meditasen en estas palabras de Cristo: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Libro Patriarcas y Profetas, página 678. Tengamos mucho cuidado de llenarnos, como los fariseos, de un celo por cumplir algunas leyes no dadas por Dios, normas inventadas, y no reconocer que detrás de ese celo se esconde una vida llena de errores. Es más oportuno e importante reconocer el pecado y confesarlo y recibir perdón y encontrar la verdadera paz. Escondernos en nuestra propia justicia no lleva a nada. Y llegamos al final de este capítulo, donde se escriben las victorias de Saúl, su familia y su tarea como general del ejército. Al parecer siguió su vida normal, pero no se menciona que se haya reconciliado con Dios. Leamos los versículos 47 hasta el 52. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Donde quiera que iba, salía vencedor. Reunió un ejército, derrotó a Amalec y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isul y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl.
porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Todo el tiempo de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo reclutaba para sí. En los últimos versículos de este capítulo, el énfasis se coloca sobre los progresos materiales del reino, antes que sobre los espirituales. Saúl parecía regocijarse en su genio militar. En vez de proteger los derechos de su pueblo, tomó la ofensiva contra las naciones vecinas para acrecentar su propia reputación como rey e imitó a otras naciones, cuando podría haber ofrecido al mundo un método de administración nuevo y más perfecto. Apreciado amigo y hermano, debemos recibir esta advertencia del Señor. Un pecado oculto puede llevarnos a cometer errores tras errores, y a veces nuestro orgullo nos lleva por caminos equivocados. La invitación es que confesemos nuestros pecados para alcanzar misericordia y perdón. El resultado es gracia y paz. Que esa sea nuestra experiencia y que en el Señor podamos encontrar el gozo de la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.